Desbandada de millonarios del Reino Unido. ¿Por qué los ricos están huyendo de este país? Veámoslo. Hace unos meses, el gobierno laborista británico de Keir Starmer decidió eliminar una figura tributaria que tenía 200 años de historia en Reino Unido. Me refiero al régimen tributario de los contribuyentes no domiciliados, los llamados non-dom. Bajo este régimen, las personas físicas que residían en Reino Unido, pero que tenían el domicilio fiscal fuera de Reino Unido, solo tenían que pagar impuestos en Reino Unido por los ingresos que generaran dentro de Reino Unido. Todos los ingresos o las plusvalías que obtuvieran en el extranjero y que no fueran repatriadas a Reino Unido estaban exentas de tributación. Pero en abril de este año el gobierno laborista abolió este régimen. A partir de ahora, los nuevos residentes en Reino Unido que no se hubiesen acogido previamente a este régimen de non-dom tendrán una exención de solo 4 años sobre los ingresos y las ganancias generadas en el extranjero. A partir de esos 4 años ya tendrán que empezar a tributar en Reino Unido. ¿Y qué ocurre en cambio con los residentes ya existentes que se venían acogiendo al régimen non-dom? Pues aquellos que se hayan acogido por menos de 4 años podrán completar ese periodo de 4 años manteniendo las ventajas del régimen fiscal non-dom que acaba de ser abolido. Pero todos aquellos, que son la inmensa mayoría, que se hayan acogido al régimen non-dom durante más de 4 años, verán abolido ipso facto este régimen fiscal, de tal manera que a partir de este ejercicio tributario ya tendrán que empezar a pagar impuestos en Reino Unido por todos sus ingresos y todas sus ganancias generadas en el exterior. Y no estamos hablando de pocas personas. Se estima que el número de residentes en Reino Unido acogidos al régimen fiscal non-dom rondaba los 70.000 contribuyentes. ¿Y por qué el gobierno laborista ha tomado esta histórica decisión? Repito, abolir un régimen fiscal con 200 años de historia en el país. Pues porque el déficit público de Reino Unido es tan abultado que algo tienen que hacer para revertirlo. Y como el gobierno británico no quiere recortar con contundencia el gasto público, pues solo le queda subir con contundencia los impuestos. La ministra de Economía británica estima que, gracias a la abolición del régimen non-dom, el Estado británico recaudará alrededor de 6.000 millones de libras cada año durante el próximo lustro. Pero claro, eso será así si consigue que todas las personas que residían en Reino Unido y que se acogían al régimen non-dom mantengan su residencia en Reino Unido. Y no parece que eso vaya a ser así. De entrada, se estima que este año van a emigrar en términos netos de Reino Unido 16.500 millonarios. Se trata de la mayor fuga de personas ricas en cualquier otro país del mundo en el año 2025. Y además con mucha diferencia, porque el segundo país que ve mayor salida neta de millonarios es China, con 7.800. Pero claro, la magnitud de la población de Reino Unido y de China es muy distinta. China tiene 20 veces más población que Reino Unido y, sin embargo, Reino Unido pierde el doble de millonarios que China. O por verlo desde otra perspectiva, la sangría patrimonial para Reino Unido que supondrá esta fuga de millonarios asciende casi a 100.000 millones de dólares. Querías gravar esos 100.000 millones de dólares con más impuestos y lo que has conseguido de momento es que toda esa fortuna se te vaya de tu país. Y a algunos les podrá dar igual que esa fortuna se les vaya del país, pero desde luego no habría que hacer cálculos a la ligera sobre cuánto se va a recaudar como consecuencia de una subida impositiva, sin tener presente que muchas de las bases imponibles sobre las que se quiere hacer recaer esa subida impositiva ya no van a estar más en Reino Unido en el futuro. De hecho, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria de Reino Unido, cuando tuvo que estimar
la recaudación derivada de abolir el régimen non-dom, reconoció que sus estimaciones eran altamente inciertas porque dependían de cómo reaccionaran los contribuyentes afectados. Y si muchos de ellos decidían marcharse de Reino Unido, pues obviamente la recaudación sería mucho más baja de lo estimado inicialmente. La respuesta conductual a la medida de abolición del régimen non-dom es muy incierta, dado el amplio rango de canales a través de los cuales los individuos afectados pueden responder y el grado en que las decisiones tomadas, por ejemplo, si se marchan del país, las decisiones tomadas por un pequeño número de individuos podrían influir en el resultado de recaudación tributaria. Vamos, que si unos miles de individuos muy acaudalados deciden marcharse de Reino Unido, pues entonces no vas a recaudar lo que querías recaudar. Pero además no es solo que se te vayan del país grandes rentistas pasivos que no aportan nada directamente a fomentar la actividad productiva de la economía británica. Entre esos ricos que se te están fugando por no poder acogerse ya al régimen fiscal non-dom, también se hallan miles de directivos de empresas. Desde el mes de octubre, 3.800 directivos han abandonado Reino Unido, un 40% más que en idéntico periodo del año anterior. Es más, y como podemos ver en este gráfico, la fuga de directivos se ha acelerado desde que en el mes de abril se aprobó la abolición del régimen non-dom. Se trata, por tanto, de una sangría que previsiblemente continuará durante los próximos meses y durante los próximos años, mermando en consecuencia el capital humano directivo presente dentro de la economía de Reino Unido. Las lecciones que deberíamos extraer de este caso son esencialmente dos. La primera, que no es verdad que una economía que cuente con soberanía monetaria, con moneda propia, sea inmune a los ajustes presupuestarios. El tipo de interés de la deuda pública a 10 años de Reino Unido se ubica en el 4,5%, su nivel más elevado desde el año 2007, como consecuencia del alto y persistente déficit público de Reino Unido. Y la segunda lección, claro, es que si vas a hacer ajustes porque tienes que hacer ajustes, hacerlos por el lado de los ingresos en lugar de por el lado de los gastos tiende a ser mucho más gravoso sobre la actividad económica a largo plazo del país, porque las subidas masivas de impuestos devoran el capital financiero y el capital humano disponible dentro de esa economía, y lo devoran para que el gobierno pueda seguir gastando a manos llenas mucho más de lo que debería. Más gasto, más deuda y más impuestos es una receta abocada al fracaso.